Esta tercera Semana de la Ciencia, su primera actividad pues fue la proyección de la película Los méritos de Madame Curie. En esta película y en el posterior coloquio lo que pudimos fue disfrutar no solo del personaje, sino también de conocer en profundidad el papel de la mujer en la historia de la ciencia. Nunca quisieron patentar nada. No sé. En esta semana hemos podido disfrutar de 3 exposiciones. La primera que inauguramos fue la de biodiversidad, que fue cedida por el CSIC y que fue enriquecida con fondos del Parc Científic de la Universitat de València. Hemos tenido otra exposición sobre nebulosas y galaxias de la Sociedad Española de Astronomía. Y la tercera, hecha por Quartesciencia, nuestra propia exposición sobre mujeres científicas españolas. Fonamentalment el que jo volia transmetre és que hi ha un món infinit de possibilitats de les tecnologies genòmiques i també volia transmetre que és una tecnologia que obri moltes portes a posteriors desenvolupaments de projectes d'investigació i d'aplicacions, que no és sols obtindre la seqüència o conèixer el genoma d'un organisme, sinó transmetre que això és el principi de la investigació, no és el final mai. La tecnologia genòmica és algo que ja s'està aplicant en el dia a dia, sobretot en el diagnòstic i en el tractament del càncer, que és un problema tan important en la nostra societat. Aleshores, pense que encara que he fet una presentació així molt general, el que volia fer és que la gent s'adonara que la genòmica està més a prop de la seva vida del que un es pensa. Mi ponencia lo que yo quería transmitir es que nada es blanco ni negro, sino que, como todo en esta vida, son variedades de grises. Ni los transgénicos son la panacea ni son el veneno. Es un desarrollo científico que, bien usado, puede solventar problemas de importancia y que esa es la línea que hay que seguir. Una actividad a la que le teníamos mucha ilusión y que era un poco un reto era conseguir que el primer astronauta español, don Pedro Duque, de la Agencia Espacial Europea, viniera a Quart de Poblet. Y lo conseguimos a través de videoconferencia. Fue un acto muy interesante donde todo el mundo lo disfrutó y además los más pequeños pues pudieron hacer preguntas, pudieron hablar con un astronauta, que es algo que muy poca gente puede decir. Pedro Duque, de una manera muy profesional, nos explicó los detalles de su propio viaje a la Estación Espacial Internacional comentando el vídeo que proyectamos. Muy buenas tardes, buenas noches ya casi. Bienvenidos todos. Lo que hemos querido que la gente entienda desde esta charla es que se puede disfrutar de la música entendiendo el fenómeno físico, el fenómeno científico que hay debajo de lo que es la música, entendiendo cómo funciona esto de la música desde el punto de vista natural, desde el punto de vista físico. De esa manera se puede disfrutar con el corazón y también con la mente. No solamente con los jóvenes, pero se está trabajando que se pretende. Nosotros vivimos con la música y Quart de Poblet es un pueblo un poco especial desde el punto de vista de la música. Aquí hay muchísima afición a la música, muchas asociaciones, tanto las dos bandas como orquesta, como coros. Bueno, creo que esa afición pues se ha notado a la hora de la asistencia. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Quién sabe, en un futuro puede ser que empecemos a hablar de otros temas, como por ejemplo el por qué realmente a las personas la música les suena bien y por qué les emociona.
Jo el que vull explicar és que ha faltat molts anys ciència de la diferència entre homes i dones, que la Facultat de Medicina sobretot ha ensenyat que el cos humà és masculí i encara no s'ha estudiat a fons les diferències en emmalaltir, les diferències en els fàrmacs i en canvi hi ha una gran tendència a medicalitzar el cos de la dona, a donar-li sedants i antidepressius per qualsevol cosa sense estudiar les bases del dolor o del cansament que pugui tenir, si són bases biològiques o bases socials. Personalmente agradezco a Cuartes Ciencia que me dé la oportunidad de presentar a doña Carmen Valls, una persona a la que admiro y sigo desde mi condición de mujer, de médica, de política, de calidad de vida, de la ONG. L'any passat ja vaig veure una exposició, aquest any he vist una altra amb totes les dones científiques i crec que això és molt important per a la gent jove. I la prova és que hi ha molta gent jove que ha preguntat i a més unes preguntes molt adequades i molt pertinents. Per tant, a Quart de Poblet teniu un nucli científic futur perquè ens anirà molt bé pel futur de tot l'Estat. De lo que se trata es de que las personas que han acudido a esta charla conozcan un poquito más de primera mano cómo se clasifican los animales. También me ha parecido conveniente que las personas que han venido sepan un poco cuáles son los principales taxones, cuáles son los principales grupos en los que se han clasificado los animales. Me gustaría que todo el mundo se animara a venir a estas cosas, que todo el mundo se animara a acudir a estas charlas que son muchas veces de divulgación y que no tienen un nivel excesivamente elevado y por tanto pueden llegar a muchas personas. Y de paso que inviten a sus hijos y a los críos que están en los institutos, que vengan también a ver estas charlas, que es divertido. Y ya durante el fin de semana, una actividad muy especial, La vida en el mar, organizado por Cuartes Ciencia y con la ayuda del Esglai Teatre, una actividad para todos los públicos, y un taller de matemagia, cómo las matemáticas que están presentes en toda nuestra vida pues son también un foco de diversión, y así lo pudimos disfrutar el sábado. Nuestra ya tradicional actividad de astronomía, siempre con la ayuda de Astronomía Quart, este año especial porque tuvimos que hacerla en interior y a pesar de todo pues con muchísima afluencia de público. Y aquí están, así que estamos especialmente contentos. Ellos son de Big Bang Theory y aquí los tenéis. Pues el primer mensaje que os traemos es: frikis de Quart de Poblet, estamos con vosotros. Y bueno, pues a lo largo del espectáculo, durante los monólogos... Tenía muchos sueños con viajar al pasado, conocer a Pitágoras, gente matemáticos grandes, Gauss, no sé, a Juan y Medio sin bigote, sueños de adolescencia. Dignificarme de los alemanes, porque yo no los aguanto. Es que lo hacen todo bien, ¿verdad? Que tengan a Heisenberg, Redinger, Planck, Gauss, Einstein. I nuestro científico más famoso sea Flippy, no? El nostre objectiu és que la gent aprenga, no? I una manera molt bona, un vehicle molt bo és a través de l'humor, perquè la ciència té conceptes molt durs i nosaltres intentem donar-li-la d'una manera que siga entretinguda i a més divertida, perquè és el que ens agrada, no? L'humor. La ciència, si no és per d'aquesta manera, no arriba a la gent, perquè fora del món de la investigació la ciència l'has de buscar, no està a l'ordre del dia. I per tant que xicotetes entitats, grans entitats com la FECIT, però també xicotetes locals, als pobles, és molt interessant que es preocupen d'oferir la ciència a la gent perquè és intrínsecament interessant i sempre acaba agradant al públic. Oye, Paqui, ponme cuarto y mitad. Y pensé, esos son 3 octavos. Mujer con medias rotas, mejor simplificar.
Las matemáticas están en todas partes, las penas y tú te asomas porque están ahí y son por axioma. Y ya para terminar, y recomendado por nuestro presidente de honor, don Santiago Grisolía, hemos elegido el documental Las mariposas del alma, sobre la vida de nuestro todavía único premio Nobel científico español, don Santiago Ramón y Cajal. Y de esta manera, para celebrar también el 80 aniversario de su fallecimiento, pues hemos querido que la Semana de la Ciencia tenga un verdadero broche final y preparar las nuevas actividades y los nuevos retos del año que viene. Una asociación que hace menos de 3 años se estaba creando ha sido capaz de poner en marcha 3 jornadas de la ciencia, 3 semanas de la ciencia de altísima calidad, con personas relevantes a nivel mundial. La idea fuerza que esto creo que nos tiene que llevar a concluir es que la cultura científica, y más allá, la cultura en sus muy diferentes expresiones, tanto en las artes, en las letras como en las ciencias, y yo diría que como paraguas de todo ello, la educación nos hará más libres. Solo me queda dar por clausuradas la tercera Semana de la Ciencia y por convocada la 4ª Semana de la Ciencia, que se tendrá que celebrar imperativamente en el 2015 en Cuarta. Muchas gracias.